El viaje nos lleva hasta Bamako para conocer el Noma, la cara de la pobreza, y cómo la espirulina ayuda a combatirlo. Parce qu'il y a un élément qu'on appelle oligo-élément qui se trouve dans l'aspirine, on ne trouve pas dans l'huile. Ici, dans beaucoup de vitamines, on ne le trouve pas. Voilà. C'est très bien pour les enfants. Et dans un temps restreint, l'enfant peut récupérer qu'avec l'autre produit, il ne va pas avoir ça. Et surtout, l'avantage est que c'est un produit naturel. ¿Por qué es la espirulina tan importante? Básicamente una cuchara de espirulina tienes la totalidad de las necesidades nutricionales en términos de hierro y de vitamina A, y esos dos nutrimentos representan el 50% de la mortalidad infantil en los países menos avanzados. La asociación para la cual trabajo se llama Antena y trabaja en varios países donde hay muchos problemas de malnutrición. L'aspirine aussi, ça fait en sorte que la femme puisse avoir de la force pour faire son accouchement et l'enfant vient en bon état. Ça aussi, j'ai fait ça dans certains endroits. Nuestro enfoque fue desarrollar fincas de espirulina y después trabajar con las instituciones para intentar que la adopten como solución. Es un gran desafío. O sea, para llegar hasta los niños que tienen malnutrición y utilizar la espirulina como un complemento alimenticio, ¿cómo se llega hasta esos niños? ¿Cuál es el proceso? Hay dos procesos muy distintos. El primero es espirulina 100% gratuita. Estamos en un centro de tratamiento del Noma y vamos a aportar una donación de espirulina para el mes. Cuando damos la espirulina de forma gratuita, solo pedimos dos cosas. La primera es que la gente que recibe la espirulina sea gente que tiene necesidades, niños malnutridos, por ejemplo. Y la segunda es que necesitamos información para poder demostrar lo bien que es la espirulina, con los pesos, antes y después del tratamiento, por ejemplo, la evolución de diferentes parámetros. Incluso podemos ir un poco más allá y tomando pruebas de sangre, por ejemplo. En 1975, las Naciones Unidas declararon la espirulina como el alimento del futuro, como el alimento que podría resolver, vamos a decir, la malnutrición en los países en vías de desarrollo. Básicamente la espirulina va a permitir corregir las causas próximas. Bueno, el Noma es una enfermedad que es casi únicamente aparece en los niños de menos de 5 años con malnutrición avanzada. Y bueno, como lo dijiste muy bien, se muere muy rápidamente. En 3 semanas el 50% mueren y después el 90% si no hay tratamiento. Y incluso cuando sobreviven tienen un impacto a nivel físico que es tremendo. Y incluso para comer todo es mucho más difícil. Y una asociación que trabaja aquí ha utilizado espirulina para luchar contra este problema y ha notado resultados increíbles. Acabo de estar en el hospital con los niños y de ver cómo están, y la verdad es que tengo que decir dos cosas. Que la espirulina es mágica. En semanas hace milagros, los salva, pero los salva es increíble, vamos. Me está enseñando imágenes que, bueno, no creo que las ponga porque os moriríais, pero que están ahí como testigos del efecto que genera la espirulina en los casos de Noma. Es realmente increíble. Y así que ahora estamos dando espirulina para que todos los casos que identifican tengan acceso a ese producto. Es algo muy nuevo, así que está empezando ahora mismo, pero
ya sabemos que el impacto va a ser enorme. Incluso para cuando, bueno, son casos muy específicos, incluso para la cirugía los efectos son tremendos. Des enfants qui sont très faibles, ils ont une anémie, souvent avec des carences de vitamines. Donc on essaie de les donner un mois, on essaie d'interner les enfants pendant un mois, et dans ce mois-là, on leur donne l'aspirine avant les interventions. Et nous avons remarqué que tous les enfants qui prennent l'aspirine se cicatrisent vite après l'intervention. No se necesitan, por ejemplo, dar antibióticos cuando se da espirulina. Y como es más barato e incluso gratis en ese caso, bueno, es una solución enorme. Et dans la région de Gao, une fois je suis parti trouver un enfant qui a 4 ans, il ne marche pas. 4 ans, l'enfant ne marche pas. On m'a appelé quand j'ai fait mon intervention au niveau de l'INSESCOM. On m'a appelé pour me dire que cet enfant, ça fait 4 ans qu'il ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai regardé l'enfant, je trouve que vraiment c'est une malnutrition. Puis je lui ai donné un sachet. Et si vous arrivez à l'utiliser bien, je devrais partir en profondeur. De retour, pendant 4 jours, je vais venir. Je viens, si je vois que vous avez bien utilisé, je vais vous en donner encore. Je lui ai donné les 4 chassés. Je suis parti, j'ai trouvé vraiment qu'ils ont forcé l'enfant à les faire boire. Donc l'enfant consomme régulièrement. Quand je suis venu, j'ai trouvé le chassé est presque fini. Je les ai donné un autre chassé. Comme j'ai tourné pendant 2 semaines dans la zone, et puis un jour, le jour que je devais retourner à Gao, je suis passé là-bas, j'ai trouvé que l'enfant est parti avec un enfant au marigot. Il a marché. Pendant 15 jours, l'enfant a marché. A ver.